Listo. Una vez que sabemos lo que es una tesis, ahora vamos a ver cómo identificamos una tesis. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tesis es una oración completa. Por lo tanto, podemos llegarnos a confundir entre todas las oraciones que pueden estar en un texto. La tesis va a estar alojada en diferentes partes del texto. Puede estar en la parte introductoria, en el párrafo introductorio, puede estar en el del medio, puede estar en el final. Es decir, no existe una regla que diga que la tesis debe estar en estructuralmente en algún lugar del texto fijo, sino que esto ya depende de cómo está redactando y cuál es el objetivo que tiene el redactor, el orador, quien está redactando, sea el ensayo o el discurso. Entonces ya depende mucho de su talento para escribir y cómo lo va a ubicar. Sí, es algo muy subjetivo, es algo que ya depende de cada uno. Generalmente, digamos que un mito o una mentira que solemos escuchar es que la tesis se encuentra siempre en el primer párrafo, ¿sí? Pero esto no es una verdad, sino que puede construirse en cualquier parte del texto. Recordemos que estamos hablando no de un párrafo, sino de un texto entero y que dentro de ese texto entero nosotros tenemos que identificar la tesis. Puede ser un texto de unas 3, 4 párrafos, como puede ser un texto de 10, 15. Entonces, es muy difícil, es muy complicado, digamos, entre comillas, si yo no puedo identificar que yo sepa de lo que está intentando hablar o lo que está defendiendo el orador o el ensayista, la persona que está escribiendo el discurso, ¿ok? Entonces, la primera mentira que vamos a escuchar y que tenemos que desmitificar es que la tesis se encuentra siempre en el primer párrafo, ¿sí? Y esta tesis también tiene otro truquito que puede estar implícita o explícita dentro del texto. Esto quiere decir que lo vamos a poder encontrar explícitamente, que quiere decir que yo leo el texto, ¿sí? Leo el texto y puedo subrayarlo, puedo marcarlo, ¿no? Está allí. O implícitamente, que quiere decir que después de haber leído todo el texto, yo infiero esa tesis. Entonces, dos trucos aquí de la tesis que nos podrían un poco complicar la vida, que es el primero, que no sabemos en qué lugar la vamos a encontrar, no sabemos si la encontramos en el medio, al principio, al final. Y la segunda, que puede estar implícita o explícitamente, es decir, no siempre vamos a encontrar a la tesis y poderla subrayar, resaltar como tal, sino que tendríamos que hacer un proceso de mirar el texto, de entender el texto para poder saber cuál es la tesis. Entonces, con todos estos trucos, ¿cómo identifico una tesis? Bueno, aquí he puesto una serie de pasos que podríamos seguir para identificar una tesis. ¿Sí? Lo primero, pues tenemos que leer todo el texto. No podemos decir, no podemos dar por sentado algo si no leemos todo el texto. Entonces, no es que en el primer párrafo ya me va a dejar ver el autor qué es lo que piensa, porque puede pasar que en un párrafo introductorio lo único que haga es más o menos contextualizar de lo que va a hablar, que generalmente sucede. Recuerden que los párrafos introductorios hacen eso, ingresar, dejar ver al lector o a quien escucha de lo que se trata el tema. Entonces, no es que en el primer párrafo o en el segundo párrafo yo ya lo voy a encontrar, ¿sí? Entonces voy a leer primero todo el texto. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es subrayar todas las ideas que encontremos a lo largo del texto, todas las ideas, ideas principales que nosotros podamos resaltar de cada uno de los párrafos del texto. Como digo, puede ser un texto muy largo, puede ser un texto muy corto, pero en cada lugar que nosotros encontremos una idea, ¿sí? Una idea principal, la vamos a resaltar todo el texto. Generalmente, les he puesto aquí generalmente para el tercer o cuarto párrafo ya se puede encontrar la tesis, es decir, que más o menos en lo que se ha visto, en los ejemplos que se han puesto, como que en la mitad del texto es lo más usual que suele haber la tesis, ¿ya? Pero no hay que confiarnos, como digo, no es una regla que se tiene que seguir. Cada uno pues verá según su manera de escribir, según cómo quiere expresar las cosas, dónde pondrá la tesis.
pero digamos que de todos los escritos, pues la mayoría se encuentran en la mitad, como un tercer, cuarto párrafo, ya hay ahí una tesis para que se pueda argumentar, ¿ok? Pero no tenemos que confiarnos. Por lo tanto, los dos primeros pasos tienen que cumplirse a cabalidad, o sea, leer todo el texto y subrayar todas las ideas de todo el texto, no solamente de los primeros. Y después, una vez que ya hicimos todo este proceso, lo que vamos a hacer es releer las ideas que hemos sacado y aquella que yo veo, que yo comprendo, que sustenta todo el texto, esa es la tesis, ¿sí? Una vez que yo ya saco, digamos, unas 20 ideas de todo el texto, me voy a dar cuenta, y lo vamos a ver mejor más adelante con los ejemplos, me voy a dar cuenta de cuál es esa idea, digamos, central, de esa opinión, de ese, de ese, de ese comentario que la persona, que el ensayista o quien está haciendo el discurso está sacando, ¿sí? Y me doy cuenta además de que si pongo a esta idea como centro, todas las otras ideas que saqué alrededor de estas se complementan basados en ese centro, ¿ok? Tal vez en este momento no me comprendan, pero les aseguro que más adelante con los ejemplos me van a comprender, ¿ok? Pero entonces, importante hasta aquí. Primero, dos truquitos de la tesis. Puede ser implícita o explícita. Y segundo, no es verdad que se encuentra en los primeros párrafos. ¿Qué hago para identificar? ¿Qué pasos debo seguir para identificar una tesis? En un texto argumentativo, recordemos que la tesis solo se encuentra en textos argumentativos, pues primero voy a leer todo el texto, puede ser un ensayo, todo el ensayo, después voy a subrayar todas las ideas que yo me encuentre, todas las ideas principales que yo me encuentre, las voy a subrayar de todo el texto y después voy a de alguna forma, digamos, voy a quitar esas ideas del texto, voy a dejar esas ideas secundarias, esos conectores, esas palabritas que nos ayudan como a enlazar, pero que en este momento no me sirven de mucho. Las voy a sacar, las voy a filtrar y de esas ideas que he sacado, de esas 20 o 10 o 15, dependiendo del texto, de esas ideas que he logrado sacar, voy a tomar, voy a leerlas nuevamente y voy a tomar la que es sustento, la que es la base de todas las demás, ¿ok? Y esa es la manera de identificar correctamente una tesis. Como les digo, más adelante seguramente me van a entender mejor con los ejemplos prácticos.